Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Informe Regional. Antes de partir, como siempre, muchísimas gracias por la tremenda audiencia que siempre nos brindan. Hoy vamos a poner foco en un problema de alta tensión. Hemos denominado a este capítulo tarifas eléctricas, luz y sombra. Así que mucha atención porque vamos a aprender muchísimo. Vamos a entender, por ejemplo, que el sobreprecio que estamos pagando en las cuentas tiene un impacto que va mucho más allá de las boletas de la luz. Afecta a nuestros bolsillos de manera permanente y sin vuelta atrás. Ya les vamos a explicar por qué. En primer lugar, ¿qué estamos pagando en la cuenta de la luz? El 70% del costo es la generación de la energía. El 10% del precio es la transmisión de la electricidad y se paga solo en el sistema interconectado central. Y el 20% restante es el costo que aplican las empresas de distribución a los hogares. En el caso de Magallanes, la empresa a cargo es Edelmag. Pero en los últimos meses, la tarifa de la luz simplemente se disparó. Y es cierto que por la crisis del estallido social y después por la pandemia, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera decidió congelar las tarifas. Y así se acumuló una deuda, escuche bien, de más de 6.000 millones de dólares con las empresas eléctricas, hasta que llegó el momento de pagar. De hecho, de esos 6.000 millones de dólares ya hemos pagado casi 900.000. Así que ojo, todavía falta mucho por pagar hasta el año 2035. Yo decía, las cuentas de la luz se dispararon, se fueron a las nubes y los bolsillos de los habitantes de Magallanes resintieron muy fuerte este golpe, esta fuerte alza. Vamos a escuchar de inmediato las opiniones de la gente aquí en la región de Magallanes. Oh, en mi hogar, terrible. La casa está sola durante el día, lo que gastamos en la noche, pero de 23 a 30 y 30, 33, 34, demasiado. Todos los meses sube. No hay ninguna rebaja cuando cortan la luz por 2 horas a veces. Sí me he dado cuenta, porque ha habido mucha diferencia, por lo menos unos 30.000 pesos más. Claro que produce indignación porque uno se maneja con un solo sueldo. Ese sueldo tienes que hacerlo rendir. Yo pagaba hasta el mes pasado 35 y ahora me salió 75. Yo creo que es una estafa, es una sinvergüenzura, porque los bolsillos ya no dan para tanto. 15 y ahora pago 36. Estamos hablando casi el doble. Ay, sí. ¿Qué le parece esto? Horrible, horrible. No es bueno. Y en el invierno que uno ocupa más luz, uno está más en la casa, mira más televisión, no puede salir y con esos precios de la luz, así que no, está malo. Antiguamente estaba alrededor de los 28, 29 creo, y ahora estoy ya casi en los 40.000 pesos de luz. Respecto al tema del gas, hubo un alza y automáticamente todos nos pusimos de acuerdo, por así decir, hicimos algo, quizás no llegar a ese extremo, pero me llama la atención que la gente no diga nada. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo se fijan las tarifas eléctricas en Chile? Y en términos generales, la Comisión Nacional de Energía evalúa una serie de parámetros: el costo de la energía, la infraestructura disponible, el IPC, el precio del dólar y también, ojo, el valor del IPC en los Estados Unidos, porque muchos de los equipos que usan las empresas eléctricas se compran precisamente en Norteamérica, etc. Y ojo que cada 6 meses se actualiza un monto, una tarifa. Pero atención, las empresas eléctricas también tienen la posibilidad de revisar esos cálculos y si ellos detectan algo malo, pueden pedir una corrección. ¿Qué hemos hecho los chilenos históricamente? Aceptar de buena fe que esos cálculos son correctos y pagar simplemente la cuenta de la luz que nos llega a la casa sin chistar. Pero atención, como dice muy bien el dicho popular, en la confianza está el peligro. Y esta investigación periodística tuvo origen en la preocupación de la gente por esta fuerte alza de las cuentas y también en la luz de alerta que encendió una autoridad local. Sí, el consejero regional Juan Morano, a través de una entrevista de fines de agosto.
Así que los quiero invitar a que escuchen lo que denunciaba Juan Morano hace casi ya 3 meses. La primera preocupación es por qué estamos pagando tan cara la energía eléctrica cuando toda la información respecto a la tarifa que hay indica que no debiera haber subido como está subiendo. Primero porque se empezó a generar con 2 aerogeneradores espectaculares que compró el gobierno regional, le aportó el gobierno regional a la ENAP 5 millones de dólares justamente pretendiendo que va a bajar la tarifa. Entonces eso no ha pasado. Lo segundo es que la energía eléctrica en Magallanes se genera a partir de turbinas que están instaladas en el barrio industrial que generan a gas. Y cuando uno mira el precio del gas en Magallanes, se da cuenta que no ha crecido un 70%. Del 2022 a la fecha están las tarifas, ha sido bastante menor el alza. Y si uno lo mide en moneda extranjera, en dólares, que es la que se usa en estas transacciones en las empresas, sube menos del 20%. Entonces, hay algo que no nos cuadra. Primero, no es efectivo que los aerogeneradores estén entregando energía barata para Magallanes, aparentemente, por el precio. Es un proyecto que eran fondos de la región, del gobierno regional, y que hicieron aportar 5 millones de dólares, en plata hoy día 5.000 millones así, más o menos de pesos, y se justificó ese gasto diciendo, mire, esto va a impactar a la baja de la tarifa y además vamos a reducir la huella de carbón y vamos a mejorar la energía limpia en Magallanes. No sabemos si está ocurriendo porque la información no está a la mano. Si uno quiere entrar y entra a la página web para ver el precio del metro cúbico o el precio del kilowatt de potencia que vende el gas, ENAP a Gasco y Gasco a Edelman, no está publicado. Es un valor que está sujeto a una reserva comercial, entiendo yo, no lo sé, pero usted entra a la web, ¿cuánto le vende ENAP a Gasco para electricidad? No aparece. Uno se pregunta, ¿no se podrá eliminar un intermediario? ENAP es una empresa pública con un fin público y por lo tanto podría, tal vez, vender directamente el gas a Edelman y evitar este intermediario que, como cualquier intermediario, está ganando dinero. ¿Sí? No lo hacen por un fin social. Yo entiendo, las empresas tienen fin de lucro y tienen que tener lucro, pero aquí tal vez la decisión política debiera ser, oiga, ¿sabe qué más? Muchas gracias, Gasco, pero el gas lo produce la ENAP, lo traslada a la ENAP y se lo puede entregar directamente al usuario. Podría ser. No nos cuadra. Hoy día el alza desde el 2022 a la fecha anda un 70%. Le hemos oficiado al señor gobernador regional y al delegado presidencial más de una vez. Le hemos mandado comunicaciones señalando que queremos saber cómo se calcula. Queremos que ojalá una comisión de técnicos, de profesionales de la región calculen todos los parámetros y nos digan si está bien. ¿Qué respuesta ha recibido? Que se está viendo. Y de la gobernación, yo soy parte del gobierno regional hoy día, más bien de que no es competencia del gobierno regional la materia, pero sí es competencia del gobierno regional lo que le pasa a los habitantes de Magallanes. Entonces yo creo que ahí hay, no podrá actuar en la tarifa, pero podría actuar en la inquietud, ¿no? En la inquietud y en generar un estudio, por ejemplo. ¿Se puede equiparar la situación del resto de Chile con la de Magallanes respecto de la generación, distribución de la energía eléctrica? No, para nada. La tarifa en el resto del país tiene 3 componentes: generación, transmisión, distribución. Magallanes solo tiene 2 variables: generación y distribución. O sea, la producción de la energía con el gas que le entregan a Gasco, por un lado, y la distribución de esa energía eléctrica en todas las ciudades. Punta Arenas, Natales, Porvenir, Williams. Y ahí me salta una nueva duda. La inversión fuerte en distribución, o sea, los postes de luz que ve la gente en las calles, se hace la población nueva en el Trébol 2, el Trébol 3, Nuevo Amanecer. Esa apostación de distribución está hecha por el gobierno regional. Es parte del aporte que hace el gobierno regional en la urbanización de los terrenos que se compran para vivienda. Entonces, yo soy ignorante en la TV. Yo digo, mire, la verdad que no me cuadra que sea tan alto el costo de distribución. Es más caro en Magallanes, de acuerdo a un gráfico publicado por Transparencia, es más caro la distribución que la producción de la energía eléctrica. Y son zonas oscuras porque no hay quien responda. Uno entra a las páginas de Transparencia a buscar la información y esta información no está. Se le hemos preguntado al delegado presidencial y al gobernador y hay respuestas de cortesía, de buena educación, eso no lo niego, han contestado, pero no han ido al fondo. En estos temas uno tiene que ser transversal y entregarle la inquietud a todos, que todos asuman el tema. Yo no le encuentro ninguna lógica a que nosotros estemos pagando más caro que, no sé, otras ciudades del país, la energía eléctrica cuando nuestra producción está en base al gas, que está subvencionado fuertemente por el Estado para los usuarios domiciliarios y también para las empresas que gastan más de 3.500 metros cúbicos. Entonces, no hay lógica. No sé si es un error tarifario, no lo sé. No cuadra. No cuadra.
el 2021 una encuesta de luz de 300 kilowatts. 2022. Claro, costaba 41.000 pesos y hoy día una cuenta de 300 cuesta 79.000 pesos. Sin tomar arriendo de medidores, lectura, ajuste de moneda, no, esto es el valor neto de tener la energía en la casa. Y 42, 79 es casi el 100%. A raíz de los movimientos de octubre y la pandemia se congelaron las tarifas. Por el presidente Piñera, que sacó un decreto y que luego... Creo que lo recuerda la gente, ¿no? Claro, eso es lo que se acuerda la gente. Y que luego, ¿no es cierto?, el presidente Boris sigue aplicando la misma política hasta el 2024, donde dice se acabó la fiesta a pagar. Pero yo creo que ahí se acabó la fiesta a pagar. La ley de electricidad establece que la tarifa eléctrica se calcula como si la empresa fuera una empresa modelo, ¿ya? Y en esa empresa modelo la máxima utilidad posible es un 15%. ¿Qué es lo que hace el Estado cuando el mercado no funciona? La tarifa monopólica tiene fijado el margen de utilidad. Entonces, ¿cómo llegan al 44%? Mire, la empresa eléctrica de Magallanes declara en la prensa regional publicado que sus utilidades crecieron un 44% en 2024. Una utilidad del 44% es excesiva. Algo no cuadraba, nos advertía el consejero regional Juan Morano, mientras la gente en la calle se quejaba de que las tarifas eléctricas se habían simplemente disparado. Y bueno, llegó a ITV, quiero contarles, un ciudadano inquieto. Mauricio Farías es un vecino de Punta Arenas que trabaja como instalador eléctrico. Y a él los números tampoco le cuadraban. Queremos destacarlo porque es un ejemplo de que los ciudadanos no tenemos que aceptar simplemente lo que nos intentan imponer. Tenemos derecho a pataleo, dicho en buen chileno. Y para eso están los medios de comunicación, no solo para repetir, lo hemos dicho una y otra vez, lo que dicen las autoridades y simplemente bailar a su ritmo. Sobre todo cuando las autoridades están haciendo mal su trabajo. Cuando se saltan la ley o tratan de burlarla, por ejemplo, ¿no? Porque, ojo, las autoridades suelen hablar y pedir rigurosidad, pero aquí en Punta Arenas, por ejemplo, hemos visto un alcalde que tergiversó un dictamen de la Contraloría, que seguía aplazando la eliminación de los directores suplentes con sueldos altos y con uso de palos blancos en el municipio. Y bueno, y tuvo que venir la Contralora Dorothy Pérez a emitir un tercer dictamen y esta vez con un ultimátum: o cumple en 15 días como máximo o arriesga incluso la suspensión del cargo. Así que, ¿qué nos muestra, por ejemplo, esto que acabo de contarles? Que la falta de rigurosidad está en distintos ámbitos y hay que estar alertas. Y si no se denuncia públicamente, simplemente pasa. Y la burla continúa. La prensa entonces tiene, a mi juicio, la obligación de escuchar y tiene que dar voz a la gente. Porque si nos dedicamos a bailar al ritmo de las autoridades, defraudamos la confianza de la gente y demostramos también nuestra propia falta de rigurosidad. Ahora les propongo que escuchemos a un ciudadano que mostró su inquietud por las cuentas de la luz. Lo escuchamos. Estuvimos con el instalador eléctrico Mauricio Farías y él incluso nos entrega consejos simples para ahorrar electricidad en casa. Pongan atención. De Puerto Montt hacia Arica, que es el sistema interconectado, deberían haber tenido una tarifa y nosotros tener otra, porque la compañía aquí trabaja con gas, tiene un valor menor. Entonces, debía ser diferente a los demás. Esto yo lo conversamos en una reunión con el señor Ceremi en su oportunidad y dijeron que no, que de Santiago era lo que había que pagarlo, era la deuda a nivel nacional. No se hizo. ¿Esa separación? Claro, esa separación, porque así debía haber sido. A mi familia le dije, bueno, y a todas las personas que conozco, oye, no dejen en la noche enchufado el transformador del celular, desenchufen. El televisor que quedan a presto, quedan consumiendo. Si bien es cierto, son pequeñas lucecitas, pequeños gastos, pero se van sumando. En mayo de 2004 pagamos 27.000 y en mayo de este año pagamos 42.000. Entonces, porque ustedes se cuidan su consumo. Justamente porque yo le dije eso a mi familia y a los amigos, como digo, muchos le decían, oye, no hagan esto, tengan cuidado, dejen de desenchufar cosas en la noche, porque comodidad la gente no lo hace, porque el celular lo saca del celular, desconecta de ahí, pero queda el transformador conectado, ya se queda consumiendo. Si usted no hubiera sido cuidadoso y anda desenchufando todo, ¿cuánto estaría pagando? Yo creo que estaríamos pagando el 60% más de 27.000, el 60% más, porque eso fue sumando. Acuérdense que esto fue en julio, empezó el 20, en octubre un 20 y en enero un 20% más que sumó el 60%. Y hay más que la compañía ha hecho otros reajustes. ¿En su casa cuántas personas son? Somos 3.
¿Y cuánto gastan en luz hoy día? Bueno, la última boleta teníamos 48.000, Casi 50.000 pesos. casi 50.000 pesos ¿Se hoy día. justifica, cree usted eso? Yo creo que no deberíamos pagar tanto, por supuesto que no, porque la verdad, aquí en Magallanes es más barato, entonces no deberíamos estar pagando eso. Las empresas eléctricas son grandes consorcios, entonces yo creo que hasta el mismo Estado no se puede ir en contra de ellos. Antiguamente uno pagaba la administración del servicio y un cargo por servicio. Ahora estamos pagando cargo de potencia base de distribución y un cargo de compra de potencia BT1. Nadie sabe qué es esto, la gente común y corriente. Y las tenemos que pagar igual. Y hay que pagarlas. Las pagamos calladitos. Ese es el problema, que el chilenito nos ha acostumbrado a pagarlas callados. Nos quedamos y nos conformamos con eso y vamos y pagamos. No reclamamos nada. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención. Pero digo, ¿cómo? Si la plata a mí no me la regalan, no me cuesta ganármela. Entonces yo la tengo que cuidar. Voy pagando que me cobren lo justo. Los gobiernos, los gobiernos en sí, con su ministerio, ellos tienen gente que es muy preparada, tienen a destajo, para todos lados. Entonces uno ve que parece que la voluntad no es mucha del gobierno, no hay esa voluntad de apoyar a la gente. Me da la impresión, siendo que son elegidos por el mismo pueblo. No existe esa voluntad, me da la impresión. Entonces, no, pues que las compañías sigan ganando nomás, porque son estratosféricas las ganancias de las compañías. Se hablan de nudo, hablan de malla. La gente, ¿qué sabe? Que no existe la transparencia aquí, lamentablemente. En esto, aquí no hay, porque no son claros. Hablan muy técnico, que a veces ni cosas que, bueno, yo soy instalador eléctrico, hasta a mí me cuesta entender. Y no crea que están solo en eso, si el resto de los servicios, que el agua también era fiscal, ahora es privada. Entonces, el privado no hace lo mismo que el fisco, tiene que tener para ganar. Claro. Entonces, más elevado que lo que si lo hiciera el fisco. Esto no va a terminar porque esta deuda deberíamos terminarla el 2032. Se debería pagar esta deuda, que es una deuda que nosotros estamos pagando por lo que se produjo en post-pandemia. Aquí nos dice, le muestro, aquí sale eso nomás, pero nos dice cancelación de deuda post-pandemia o por decreto tanto, y que salga aquí expresado esa cantidad pagadero hasta el 2032, nos dice. Bien, con todos estos antecedentes nos fuimos a Edelmag, la empresa de electricidad de Magallanes, que pertenece en 55% a CGE y también tiene capitales chinos. Para ser exactos, el 14 de octubre fuimos a plantearle algunas preguntas al gerente general Miguel Castillo. Por ejemplo, ¿por qué Magallanes corre la misma suerte del resto del país y aquí suben las tarifas a las nubes si en esta región la electricidad se genera a partir del gas que tiene subsidio estatal? Además, acá se han instalado 2 parques eólicos con aerogeneradores que aportan el 10% de la energía eléctrica, uno de ellos financiado incluso por el gobierno regional. ¿Edelmag tiene utilidades más allá de lo permitido, como sospecha el consejero regional Juan Morano? ¿Cuáles fueron las respuestas del gerente general de Edelmag, Miguel Castillo, pocos días antes de que se destapara públicamente el escándalo del mal cálculo de la tarifa? Escuchen por favor lo que nos dijo el 14 de octubre. ¿Cómo se produce energía eléctrica para Magallanes? Aproximadamente el 90% de la energía que se produce en la región es con gas natural. Esto es en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Y tenemos acá en Punta Arenas 2 parques eólicos que no son propiedad de Edelmag, y es que esto se produce con viento, la energía, por lo tanto estos producen aproximadamente el 10% del total de la energía. Una pequeña fracción, que es Puerto William, se produce exclusivamente con diésel. Eso es en torno al 1% de la producción total de la energía. Y en Puerto Williams ese diésel viaja todas las semanas desde acá, desde Punta Arenas, en una barcaza, que es la barcaza que abastece Puerto Williams. Entonces, junto con el abastecimiento para el puerto, se va también el combustible diésel por los canales de la Patagonia. La gente se pregunta, si Magallanes no forma parte del sistema interconectado central, ¿por qué aquí subieron tanto las tarifas? Efectivamente, Magallanes es una región eléctricamente aislada, donde tenemos un sistema independiente. No obstante, también estuvimos sujetos al congelamiento tarifario que se estableció a través del Ministerio de Energía en el gobierno del presidente Piñera y que luego continuó en el gobierno del presidente Boric. Así que fuimos sujetos del congelamiento tarifario, por lo cual desde 2019 hasta 2024 no hubo ningún incremento
por las variables que normalmente inciden en estos precios, como suele ser el IPC, el dólar, los precios de los combustibles. El aporte que hace el Ministerio de Energía a ENAP, que se conoce como el subsidio al gas natural, aproximadamente para el año 2025, según datos del presupuesto, son 62.000 millones de pesos. Y de eso, el gas natural que se destina a producción de electricidad es más o menos el 20%. Por lo tanto, podríamos decir que aproximadamente, estas son cifras muy estimativas, del orden de los 12.000 millones de pesos anuales se recibe de manera indirecta en la cuenta eléctrica como subsidio porque el gas natural está subsidiado. La gente dice, yo antes pagaba 25.000 pesos, hoy día estoy pagando 41.000 y algo más. Sí. ¿Qué está pagando? Efectivamente, eso es correcto. En abril de 2024 se descongelaron las tarifas eléctricas. Entonces, al descongelarlo, lo primero que hizo fue que se actualizaron los precios. Entonces, todo el IPC acumulado entre 2019 y 2024 se aplicó a las tarifas. Todo el alza del dólar entre 2019 y 2024 se aplicó a las tarifas. Entonces, efectivamente, hoy día está pagando el precio de la tarifa actualizada y adicionalmente, todo lo que no se cobró en ese periodo, el Ministerio presentó un proyecto de ley al Parlamento, el cual fue aprobado, y en ese proyecto de ley se estableció que desde 2025 hasta 2035 se debe recuperar lo que no se cobró en estos años. Entonces, por ejemplo, hoy día, aparte del costo de la electricidad, lo que se está pagando es un monto para la deuda que quedó acumulada. En el caso de los hogares a día de hoy, ese monto es de 22 pesos por kilowatt hora. O sea, de todo lo que está pagando por cada kilowatt hora que consume, 22 pesos es para ir a pagar la deuda. Eso debería ser hasta 2027 y posterior a ello, desde 2028 a 2035, esos 22 pesos bajan a 9 pesos. Lo que el Ministerio estimó cuando hizo esta ley es que en 2035 debería extinguirse totalmente la deuda. Cuando usted escucha crítica respecto de las utilidades que tiene Edelmac versus lo mucho que está pagando la gente, ¿qué podría responder? Edelmac es una empresa que en el servicio público eléctrico somos 100% regulados. Vale decir, los ingresos tarifarios de la generación de la electricidad y los ingresos tarifarios de la distribución de la electricidad están fijados por decretos del Ministerio de Energía y por estudios realizados por la Comisión Nacional de Energía. Entonces, que nuestros usuarios, los vecinos, tengan la tranquilidad de que lo que cobre Edelmac es un precio regulado que está definido por la autoridad. Efectivamente, estos precios se han elevado y adicionalmente, como tú señalas, nosotros en el año 2024 tuvimos como empresa una utilidad superior al año 2023, pero eso tuvo que ver con factores completamente ajenos a lo que es la generación de energía eléctrica, sino que fue, probablemente no toda la comunidad lo sabe, pero Edelmac durante muchos años fue el accionista mayoritario de la empresa TV Red, que proveía de servicio de televisión por cable a más de 15.000 hogares de acá de Punta Arenas. Edelmac dejó de ser propietario de esa empresa y en noviembre de 2023 transfirió los activos a un nuevo operador, que es quien hoy día presta el servicio, y adicionalmente cerró todas las operaciones. Eso implicó que en el año 2023 Edelmac tuvo una pérdida por el cierre de esta compañía TV Red del orden de los 3.000 millones. Entonces, cuando el 2024 compara la utilidad con el 2023, claro, se ve un incremento significativo, pero es porque el 2023 nosotros tuvimos una pérdida importante asociada al negocio de televisión por cable. Ahora cada hogar está pagando 62% más. Esa deuda, usted dice, se paga hasta el 2035. ¿Y qué va a pasar a partir de esa fecha con las cuentas de la luz? Bueno, esa es una discusión que no solo impacta a Magallanes, sino que a nivel nacional. Lamentablemente, las cuentas de la luz de Magallanes dependen de la infraestructura y casi toda la infraestructura es en dólares. Nosotros todas las turbinas que compramos, los generadores que compramos, los repuestos que compramos para hacer los mantenimientos y buena parte de los contratos de mantenimiento son en dólares. Por lo tanto, la tarifa eléctrica de Magallanes depende del precio del dólar. Segundo lugar, el IPC. El gas natural que nosotros usamos efectivamente solo se indexa por IPC y por lo tanto a nosotros eso nos sube de acuerdo al IPC. Entonces, lamentablemente en los últimos años, ¿qué hemos visto? Y aquí solo voy a hablar, remitirme hacia atrás, que el dólar ha subido, ¿cierto? Que se ha devalorizado el peso chileno y que el IPC, el costo de la vida de Chile, también ha subido. Por lo tanto, es difícil hacer análisis futuros de que la tarifa pueda bajar si es que estos dos factores que son relevantes continúan creciendo. Ya les he contado, llevamos más de 3 meses investigando este asunto y este escándalo. El 14 de octubre conversamos entonces con el dirigente o con el gerente general de Edelmac y 2 días después, el 16 de octubre, estalla el escándalo. Un mal cálculo que llevaba 1 año guardado en secreto sin que nadie en la industria eléctrica lo dijera públicamente. En el gobierno, el presidente destituyó al ministro de Energía, Diego Pardow,
Hoy Diego Pardou dice que guardó secreto para no generar alarma, pero seguimos pagando más caro por su silencio. ¿Qué se destapó? Y lo veíamos ahí en la gráfica. 2 errores realmente increíbles a la hora del proceso de fijar la tarifa eléctrica. Primero, la Comisión Nacional de Energía aplicó 2 veces el IPC y estableció un sobrecobro de 115 millones de dólares a los usuarios, de los cuales ya hemos pagado 2 millones de dólares. Tome nota, 2 millones de dólares pagados de más. Y la empresa encargada de la transmisión, Transelec, se autodenunció por haber sobrevalorado su inventario y haber generado un sobrecobro para la gente de 135 millones de dólares más que los usuarios ya han pagado. Es grave también saber que Transelec se había denunciado en octubre de 2024, es decir, un año atrás, y nadie hizo nada. Es decir, la gente siguió pagando de más por más y más meses. ¿Cuánto han pagado de más los chilenos hasta ahora? 137 millones de dólares a las empresas eléctricas. Y ojo que cada cobro, y esto es muy importante, cada cobro recauda IVA. Y el impuesto, el valor agregado, es dinero que va al Estado. ¿Cuántas faltas de rigurosidad hemos contado hasta aquí? El mismo 14 de octubre habíamos acordado una entrevista en Santiago con el entonces ministro de Energía, pero como sabemos, 2 días después, Diego Pardou fue destituido de su cargo. También fue removido el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla, por la aplicación doble del IPC. Ambos tuvieron que pagar con su cargo la falta de rigurosidad, 1 año sin corregir la tarifa eléctrica. Pero ¿sabe usted cuántos expertos, organismos y empresas ponen la lupa en la electricidad en Chile? Muchas. El Ministerio de Energía, en primer lugar, es el responsable de las políticas. La Comisión Nacional de Energía, encargada de la fijación de las tarifas. La Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, debe velar por el cumplimiento de la normativa en la industria de la electricidad. El panel de expertos, encargado de resolver las controversias entre los organismos públicos y las empresas. El Coordinador Nacional Eléctrico, encargado de coordinar la operación del Sistema Eléctrico Nacional para garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión, la seguridad del suministro eléctrico y la operación más económica posible para todas las instalaciones interconectadas. Y ojo, que además el Tribunal de la Libre Competencia tiene como misión prevenir, corregir y sancionar los atentados, por supuesto, contra la libre competencia. Con toda esta institucionalidad funcionando en Chile, ¿qué hicimos? Bueno, todos pensamos que los cálculos de las tarifas y la industria de la electricidad iban a funcionar como un verdadero reloj, pero no, pues. Y todos esos errores los han pagado los bolsillos de los chilenos. ¿Cómo se van a devolver los 137 millones de dólares que han cobrado de más? Informe Regional le preguntó al ahora biministro Álvaro García y en exclusiva nos adelantó cuánto será el descuento en la cuenta de la luz a partir del 1 de enero de 2026. Escuchemos entonces al biministro y además al delegado presidencial de Magallanes. A partir del 1 de enero próximo, todas las personas en Magallanes van a poder verificar que su cuenta de luz se ha reducido en aproximadamente 1.600 pesos, producto del sobrecosto de que fueron objeto durante los meses anteriores. El monto va a ser levemente inferior al resto del país porque no incluye la devolución por efectos de la transmisión eléctrica que sí afectó al resto de Chile, pero no a Magallanes. Pero al contrario del resto de Chile, Magallanes además va a recibir el subsidio al gas que beneficia a todos los hogares y que este año 2025 tiene un monto de 65.000 millones de pesos. Es el 50% de todo el presupuesto del Ministerio de Energía. Ante este error que se genera el mecanismo de cobro, tenemos 2 premisas. Dar esa tranquilidad que a toda persona que se le cobró de más, esa plata va a ser devuelta. Eso corresponde a un acto de justicia. Si un cobro se hizo de manera injusta, lo justo en este caso es devolver cada peso que se realizó indebidamente, dentro de unos plazos prudentes para también dar certeza que la institución incluso funciona y el gobierno responde ante
esta legítima inquietud que tiene la gente hoy en día. Y por otra parte también establecer las responsabilidades pertinentes. Hubo una responsabilidad política, por cierto, que asumió el exministro Pardow, una responsabilidad técnica que también con la salida del director de la Comisión Nacional de Energía y también eventuales faltas administrativas. Recordemos que esto ocurrió comienza el año 2017, por tanto también se está realizando una auditoría para establecer eventuales responsabilidades que pudiesen haber en este proceso y que no se haya detectado anteriormente. En exclusiva, entonces, el viceministro Álvaro García nos ha entregado información importante. En primer lugar, el descuento de la cuenta de la luz será de 1.600 pesos por mes durante un semestre, a contar del 1 de enero de 2026. Otro dato relevante, el subsidio del gas el próximo año será de 65.000 millones de pesos. Esto es la mitad de todo el presupuesto del Ministerio de Energía. Ahora vamos con lo prometido. Les decíamos que el impacto de la tarifa de la luz va mucho más allá de lo que ha ocurrido con nuestra cuenta. ¿Por qué este escándalo es más grave todavía? El impacto de esta falta de rigurosidad tiene un efecto muy importante, pero del que nadie habla. El daño a nuestros bolsillos va mucho más allá del sobrecobro. Todo se ha vuelto más caro, y usted lo sabe. Voy a dar varios ejemplos concretos. Cada vez que hay colusión, por ejemplo, en la industria de los pollos, cada vez que las farmacias o las empresas papeleras se coluden para fijar precios, impactan el IPC. Sube los precios que pagamos en todo ámbito, es decir, producen inflación. Y lo mismo ocurre cuando las empresas eléctricas nos cobran más de lo que deberían. El costo de la vida aumenta, sube el IPC. ¿Y cuál es el impacto directo del IPC? Bueno, lo sabemos todos, aumenta también el valor de la UEF. Pensemos, ¿cuántos pagos hacemos en unidades de fomento? Por ejemplo, algunos contratos, los dividendos, los arriendos, las colegiaturas, las mensualidades de las universidades, el pago de las ISAPRES y mucho más. Cuando los precios suben, incluso con errores groseros como el de la tarifa de la luz, la inflación aumenta. Y lo peor es que no tiene vuelta atrás. Todo se vuelve más caro para nuestros bolsillos y las autoridades, se pregunta uno, hacen vista gorda. Ni se habla al respecto. Simplemente tenemos que pagar más por todo. Conversamos con Gabriela González, académica de la Universidad de Magallanes. Escuchen con mucha atención lo que nos dice. Cuando el IPC aumenta, hay alertas, se disparan ciertas alertas. Posible sobrecalentamiento en la economía. Es decir, que está habiendo más demanda de la potencial oferta que existe en el país. Y eso te desajusta todas las variables. Es decir, hay pérdida de poder adquisitivo. Por ejemplo, si con 1.000 pesos compraba un kilo de pan, ahora si hay una inflación más alta, voy a ir con mis mismos 1.000 pesos, pero ya no voy a poder comprar un kilo de pan, voy a poder comprar medio kilo de pan. Y obviamente eso se traduce en un aumento en los costos para pedir crédito, tanto de las empresas para poder invertir como de los consumidores, que somos todos nosotros. Como la inflación o el IPC es un indicador que se basa en una canasta de consumo, obviamente cuando comienza a aumentar, ya sea por distintos precios, por estacionalidad, por ejemplo, de ciertos productos, o en este caso por los consumos básicos como es la electricidad, empiezan a subir todas las tasas de interés. La UEF está dada de manera transversal y afecta a toda la economía, porque hoy en día las matrículas, los aranceles, los créditos hipotecarios están dados con la variable UEF. ¿Por qué? Porque la UEF fue creada como un instrumento que no perdiera valor la moneda independiente de lo que pasara en la economía. Lamentablemente, la UEF no para de subir y, aumentado con este sobreprecio que se está generando, hace que todo cueste más caro. Aparte que, si hablamos puntualmente de lo que sucede con el alza de la electricidad, que fue uno de los mayores impactos que hemos vivido últimamente, desde la pandemia, donde estuvieron los precios congelados, obviamente hubo un aumento del IPC, un aumento de las tasas de interés, ya sea para los créditos y, por ende, en el aumento en la UEF. Y eso se traduce no solamente
en cosas empresariales. Si nosotros matriculamos a nuestros hijos en ciertas instituciones, está todo calculado en base al IPC. Añadido a eso, con la baja del poder adquisitivo de todos nuestros sueldos y salarios, obviamente produjo que la economía se comprimiera. No es solamente por la cuenta de la electricidad, hay cosas que van involucradas, porque por ejemplo, cuando alguien va a comprar pan, para poder hacer el pan, obviamente se necesita electricidad. Entonces, todo el aumento ocasionado por las tarifas eléctricas se manifestó no solamente en el rubro de la alimentación, sino en nuestros hogares. Obviamente la cuenta subió y también se manifestó en el aumento de los precios de los bienes que pagan o tributan IVA. Entonces, la verdad es que el aumento o el impacto que hubo en las tarifas no solamente nos afectó el bolsillo por el lado de el aumento de la tarifa, sino por el aumento de las tasas de interés a través del IPC, por el aumento continuo de la UF y también por la recaudación del IVA, por el aumento de los precios de los productos que consumimos todos en general, ya sea alimentación y otros rubros. Y el problema es que esto no tiene vuelta atrás. Esto no tiene vuelta atrás porque aun cuando se haga una devolución del porcentaje erróneo de cálculo en las tarifas, en la cuenta de la luz, ya se pagó el impuesto, ya se pagó las colegiaturas, se pagaron los aranceles, todo lo que la economía está concatenado ya partió, o sea, ya no está en el mismo lado. Y el aumento de la inflación se produjo, por lo tanto, sin vuelta. Yo decía al principio de este programa, en la confianza está el peligro. Por favor, nunca más demos por hecho que las cosas se hacen bien, porque a veces se hacen muy, muy mal. Y estas faltas a la rigurosidad tienen consecuencias en los bolsillos de los chilenos. Así que a estar atentos, a fiscalizar, a denunciar cuando sea necesario y a estar muy alertas respecto de lo que dice la boleta y el cobro de la luz. ¿Cómo podemos nosotros aprender a saber qué es lo que nos están cobrando efectivamente, si está correcto o no? Y si nosotros consideramos que no está bien, ¿cómo y dónde reclamamos? Bueno, ponga muchísima atención a la siguiente nota para estar siempre alertas. Acá tenemos una boleta de ejemplo. El 50% de la electricidad consumida en Magallanes es residencial, es de uso domiciliario. Más del 90% de los clientes son residenciales. Esta es la portada de la boleta, en donde pueden encontrar la fecha en que la boleta emitía, el número de cliente, el cual es muy importante porque cada vez que necesitan hacer un requerimiento contra la empresa eléctrica, tienen que utilizar su número de cliente para poder lograrlo de manera simple. Acá está la identificación del cliente. El primer punto relevante es cuánto debo pagar, que está en la primera portada, y el segundo punto relevante es la fecha de vencimiento del pago. Nosotros como Edelmac podemos cortar el suministro si es que el cliente no paga transcurridos 45 días desde la fecha de vencimiento. Desde que la boleta vence, 45 días después, si el cliente no paga, nosotros estamos facultados para cortar el suministro. Y finalmente en la parte de abajo nuevamente el total a pagar y también incorporamos la información de cuál fue el último pago que hizo el cliente para que pueda chequear que sea consistente con lo que él pagó. En el detalle de la cuenta ustedes pueden encontrar lo primero, administración del servicio. Esto es todos los procesos operacionales de la empresa eléctrica para poder hacer la facturación, para decir con esto pagamos a las personas que están tomando la lectura del medidor, con esto se paga el reparto de la boleta, el papel en el que se imprime la boleta, también se paga, por ejemplo, el servicio de call center, de atención telefónica, la oficina donde están nuestros ejecutivos atendiendo a los clientes. Todos esos costos están incorporados dentro de administración del servicio. El cargo de servicio público, esto en la institucionalidad eléctrica nacional existen instituciones como el panel de expertos y el coordinador eléctrico nacional que funcionan y que necesitan ser financiados. ¿Cómo se financian? Con el pago que cada usuario hace a través del cargo por servicio público. Luego tenemos la electricidad consumida. Esto ya depende directamente de la cantidad de energía que cada uno de nuestros usuarios consume en sus hogares. Y esta cantidad de energía se aplica el precio, que este precio es el que efectivamente en el último año ha tenido un incremento significativo y da el valor el total de la energía consumida. Este precio incluye tanto la generación de la electricidad, que acá en Magallanes es con gas natural, con viento y una parte con diésel. Incluye el transporte de esa electricidad. Por ejemplo, nosotros tenemos la planta de generación en el barrio industrial y tenemos una línea de transmisión que trae la energía hasta el centro de la ciudad. Esa infraestructura está incluida ahí.
y también incluye la distribución. Y la distribución son todos los postes que ustedes ven en las calles de la ciudad que permiten llegar hasta cada uno de los hogares con la energía eléctrica. Todo eso es lo que se paga acá en electricidad consumida. En este caso de ejemplo que hemos puesto acá, este cliente, el propietario del medidor es Edelmag, no es el cliente. Por lo tanto, él le paga un arriendo mensual de 514 pesos por el medidor. Todas estas tarifas son tarifas reguladas, definidas en los decretos tarifarios que Edelmag aplica a sus clientes. Y estos cargos de acá abajo, principalmente hoy día nuestros clientes en Magallanes, más del 70% paga por internet, por canales virtuales. Pero hay un porcentaje de clientes que van a pagar todavía a la caja vecina, a Sencillito, y cuando pagan en efectivo, nosotros aplicamos este concepto, que es el ajuste para facilitar el pago en efectivo. Y eso hace de que las cuentas siempre sean números cerrados. Por ejemplo, en este caso 46.400, ¿ya? Que sea un número cerrado y no sea, por ejemplo, 46.414, que tendría que haber todo un tema ahí con el vuelto. Y la cuenta de electricidad, como todos los servicios de este país, afecta a IVA. Por lo tanto, el 19% de lo que se paga, en este caso de los 46.400, hay 7.388 pesos, que es el impuesto al valor agregado, que es el IVA que se paga. Este es el detalle de la boleta. En la otra sección encontramos los consumos del cliente, que uno puede verificar su curva de consumo de energía mensual. Se compara, por ejemplo, aquí está octubre del año anterior y octubre del año actual, entonces uno puede ver que este cliente en el año anterior consumió 144 kWh y ahora 177, vale decir, él subió su consumo. Y con esto el cliente puede verificar y puede decir, pero si yo tengo las mismas cosas que el año pasado, por ejemplo, no debió haber subido mi consumo. ¿Qué les recomiendo siempre? Que mire la lectura actual. Acá dice lectura actual 44.116. El usuario, nuestros vecinos, pueden ir al medidor y mirar el número. Y ese número siempre debería ser un poquitito superior a este. Porque nosotros acá dice que nosotros la lectura la tomamos en este caso el 2 de octubre y a lo mejor el cliente cuando va a mirar fue el 5 de octubre. Debiera tener un poco más. Pero esto es muy importante, chequear este número. Porque con eso tiene tranquilidad que el consumo que nosotros como le estamos facturando es correcto. Y si en algún minuto los clientes tienen algún requerimiento o ven que esto no es consistente con lo que dice su medidor, por favor que ingresen un reclamo. Pueden ingresar reclamos vía WhatsApp, vía call center o venir a nuestra oficina, que tenemos oficina en Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales y Puerto William. Y acá abajo damos algunos consejos de eficiencia energética, como por ejemplo uno muy básico en este caso, que no introducir alimentos calientes en el refrigerador, porque eso hace que el refrigerador trabaje más y consuma más electricidad, y el otro, evitar estar abriendo y cerrando la puerta del refrigerador, porque eso también hace que pierda temperatura y consuma más electricidad. El refrigerador es uno de los aparatos que consume mayor electricidad en los hogares, así que por eso siempre nosotros recomendamos ahí ser cuidadosos con ello. Y último consejo desde el punto de vista del consumo eléctrico, la iluminación LED, por ejemplo, ¿qué podría decir? A ver, la iluminación LED es un avance muy positivo porque en promedio una lámpara LED consume un 25% de lo que consume la iluminación convencional. Entonces, por ejemplo, los hogares de Magallanes que nosotros tenemos en invierno, largas horas de noche, ¿cierto? Amanece a las 10 de la mañana y se oscurece ya pasadito a las 5 de la tarde, ocupamos mucha luz artificial. Entonces, la recomendación es que utilicen lámparas LED en toda su casa. Porque si bien es cierto, pueden tener un costo un poco más alto que la iluminación convencional, de compra, de adquisición, pero en el corto plazo da réditos porque permite ahorrar el consumo. De hecho, un ejemplo de ello, ustedes pueden ver, por ejemplo, que en general todos los municipios están cambiando sus antiguas luminarias de sodio o halógena a luminarias LED. Parece que vamos a tener que aprender a ser desconfiados y no aceptar las cosas así de buenas a primeras y a denunciar cuando sea necesario. Muchísimas gracias, como siempre, por su enorme sintonía. De verdad y de todo corazón estamos muy, muy agradecidos y atentos también a todas las denuncias que nos llegan siempre a través de nuestro correo electrónico. Anótelo por ahí, informeregional@itvpatagonia.cl. Muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo grande y hasta pronto.